Extraños sucesos en La Rumorosa en Baja California. Ricardo, un joven de 30 años, decidió tomar unas vacaciones para explorar lo que tanto le gustaba, los misterios. Se dirigió a Baja California en 1997. Había escuchado muchas historias, muchos rumores y leyendas sobre La Rumorosa y los fenómenos paranormales que allí ocurrían. Así que decidió aventurarse por la carretera que atraviesa la región. Una noche, mientras conducía por la serpenteante carretera, Ricardo notó una espesa niebla que descendía sobre una de las montañas. A medida de que avanzaba, comenzó a experimentar una serie de extraños eventos. Primero, el motor de su automóvil comenzó a fallar. No había un motivo aparente, obligándolo a tener que detenerse en una zona. Mientras inspeccionaba el motor, Ricardo vio una luz brillante en el cielo que parecía acercarse. Lentamente a él le pareció que la luz se acercaba, pero al mismo tiempo, mientras más cerca, se iba desapareciendo. Lo dejó desconcertado y emocionado al mismo tiempo. Al volver a su automóvil, notó que el motor ya no tenía problemas y ahora funcionaba perfectamente. Más adelante en la carretera, Ricardo vio lo que parecía ser una mujer. Esta tenía una especie de brillo color blanco y estaba ella también vestida de blanco, parada al borde de la carretera. A pesar de que su instinto le decía que siguiera adelante, decidió detenerse y ofrecerle ayuda. La mujer, con una expresión triste en su rostro, le pidió que la llevara a otro lado de la montaña. Ricardo accedió y la subió al automóvil, y aunque le preguntó que si estaba bien o que qué hacía a esas horas en esos lugares tan solitarios, nunca recibió respuesta. Cuando llegaron al otro lado de la montaña, la mujer estaba como nerviosa, pero no decía nada. Cuando pasaron la zona donde ella tenía que detenerse, ella se desvaneció exactamente al momento que la vio por el espejo. Simplemente cruzaron miradas por última vez y todo se convirtió como una especie de niebla. Conmocionado en este momento y asustado, Ricardo decidió detenerse en una posada que existía en aquel tiempo cercana a esa carretera. Los lugareños le contaron historias sobre el fantasma de la mujer de blanco y otros fenómenos inexplicables de La Rumorosa. Y mientras dormía, Ricardo tuvo una serie de sueños vívidos y algunos de ellos perturbadores que involucraban a esta mujer. También a la luz que vio al inicio, una luz bastante rara. A la mañana siguiente, Ricardo se despertó decidido a descubrir la verdad de esos sucesos. Al final, a eso había ido. Había ido a un viaje, a una aventura que desde el día 1 se habían convertido en un fenómeno extraño, en un fenómeno paranormal. Durante los siguientes días investigó las leyendas locales, visitó lugares supuestamente embrujados y no vio nada. Entrevistó a testigos y habló con algunas personas que habían visto un avistamiento similar a él, pero también otras personas que aseguraron ver criaturas extrañas, seres simplemente imposibles. A medida de que fue profundizando en los misterios de La Rumorosa, asegura Ricardo que comenzó a experimentar más fenómenos inexplicables. Por ejemplo, en una ocasión, mientras exploraba una cueva, una pequeña cueva realmente, en busca de pinturas rupestres que le habían dicho que había por ahí, sintió una presencia invisible que parecía seguirlo, asegurando que cada vez que daba un paso podía sentir como alguien cercano caminaba junto a él. También asegura que en esa zona desértica pudo escuchar como rumores, como voces, aparentemente como de alguien rezando en algún idioma extraño. En otra ocasión asegura que encontró una marca extraña cerca de la arena de donde estaba su automóvil, cosa que le llamó la atención porque él no vio que nadie se acercara. Al final de su viaje, Ricardo no encontró alguna respuesta definitiva. Al final
no era un investigador profesional, aunque sentía que se estaba convirtiendo en uno. Su vacaciones o su viaje le dejó una apreciación de lo desconocido como nunca antes. Se sentía vivo. Desde entonces, asegura Ricardo, que ha dedicado su vida a investigar lo sobrenatural. Lo hace a manera de hobby y comparte algunas de sus experiencias en correos electrónicos, en visitas, incluso algunos escritos por ahí. Pero hasta el momento no se dedica a eso. Después de su primera experiencia en La Rumorosa, Ricardo de alguna manera se convirtió en un investigador de lo extraño, a manera de tener una doble vida, dice él. Con el tiempo documentó algunas cosas con imágenes o colaboró también con algunos investigadores que tienen más tiempo que él. Así fue aprendiendo poco a poco de otras áreas de México y del mundo, dice. Todavía le falta mucho, pero dice que está buscando conexiones de fenómenos paranormales, por ejemplo, en relación a antiguas leyendas. A pesar de estas experiencias, asegura que pasan meses o incluso algunas veces pasan años en los que no logra ver nada extraño. Esa ocasión en La Rumorosa fue especial, dice. Pareciera que La Rumorosa, ya desde 1950, se daban algunos fenómenos porque una joven llamada María, según lo que pudo descubrir Ricardo, había fallecido exactamente en esa zona, en la zona de la montaña. La carretera existe desde 1916, pero en la década de los 50 hubo varios incidentes muy fuertes. A partir de ahí empezaron a generar una serie de leyendas de la mujer de blanco, entre otras más. La vida de muchas personas que conocen esa carretera queda marcada porque es claro que ahí hay algo más, y si tienes algo de sensibilidad hacia el misterio, podrías descubrir muchos de los misterios que siguen surgiendo en esa zona. Vamos a otras historias y a otros pequeños relatos que les voy a ir contando el día de hoy. Voy a hacer un pequeño resumen de todos los fenómenos que hay ahí, o de los más conocidos al menos, y así entender que La Rumorosa posiblemente sea uno de los lugares más extraños e interesantes de todo el país. Número 1. Las luces de La Rumorosa. A lo largo de los años, numerosos testigos reportan avistamientos de luces inexplicables flotando sobre las montañas, sobre todo. Algunos creen que podrían ser fenómenos naturales, pero otros sugieren que podrían ser de origen extraterrestre o algún tipo de inteligencia que esté, explorando la zona por alguna razón. El eco de los gritos. Se cuenta que hay ciertos puntos de La Rumorosa que solamente la gente local conoce, en el que se escuchan gritos y lamentos en medio de la noche. Sonidos que no se sabe de dónde vienen, pero que son atribuidos a las almas que podrían haber perdido la vida en ese lugar. También a ciertos rituales que se hicieron hace años por agrupaciones de un lado muy oscuro. El fantasma del camionero es otra de esas historias que circulan, en la que se reporta a un camionero fantasma que deambula por la carretera, algunas veces ayudando a la gente o algunas veces pidiendo ayuda. Se dice que este espíritu intenta advertir a los conductores de los peligros de la carretera. Otro de los misterios es las pinturas rupestres que hay en la zona. Pinturas o figuras que son antiguas y que en las cercanías de Las Rumorosas todavía se pueden encontrar. Algunas de estas podrían representar figuras extrañas de criaturas que al día de hoy dicen siguen apareciendo. También se habla de un monolito, un supuesto monolito que al parecer también genera o llama mucho la atención, porque podría haber sido hecho por alguna civilización antigua. De esto aseguran que no es el único, que hay varios si te adentras a las zonas de la sierra, aunque también tiene sus riesgos, obviamente. En 1958 un ovni apareció mientras un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana reportó haber sido perseguido por este objeto.
El ovni sobre la Rumorosa es un incidente que se estuvo investigando a finales de los 50, pero nunca se encontró una explicación que pudiera satisfacer a las autoridades de ese momento. También se sabe que ha habido algunas desapariciones extrañas, una de ellas de unos turistas. A lo largo de los años se asegura que de vez en cuando desaparecían turistas en la zona. Otros creen que simplemente se perdieron en el desierto. Otros aseguran que una de las cuevas que hay en esa zona nos lleva a otra dimensión, que es un portal. Algunos hablan que es un portal a otras dimensiones, otros que es un portal extraterrestre, así tal cual. Aquí en el canal, en la Ruta Verde, nos llegaron a contar historias extraordinarias, rarísimas, de sonidos y de criaturas que son simplemente inexplicables. Las cuevas que hay en la zona, o que aparentan ser pequeñas, algunas tal vez no lo sean, dicen. Las civilizaciones de la antigüedad conocían muy bien el lugar y algunos dicen que dentro de esas cuevas pueden encontrar misterios increíbles. Algunos lugareños de la zona también han encontrado a un perro negro que aparece de la nada en la Rumorosa, especialmente en la luna llena. Se cree que ese perro, el perro negro, es presagio de que algo puede suceder, algo malo puede suceder. Si lo llegas a ver, tienes que andarte con cuidado, sobre todo porque puede llegar a haber un accidente. Otra de las leyendas que circulan es la de un supuesto tesoro. Como todos los lugares de misterio, también hay sus tesoros por ahí. Uno de ellos es ese precisamente, un tesoro enterrado en un lugar de la Rumorosa que estaría oculto por bandidos o conquistadores españoles. La verdad es que depende de la versión de cada quien, pues es distinta. Hay cazadores de tesoros que han ido y se han recorrido todos los lugares con los detectores de metal, pero hasta ahorita, que se sepa al menos, no se ha encontrado ninguna riqueza, así que tal vez el tesoro siga por ahí. Al final de cuentas, las historias que hay ahí siguen fascinando. Y no me he acabado las historias ni para nada. Por ejemplo, hay una supuesta casa embrujada en esa zona. También, lo de la mujer de blanco la han contado en muchas versiones. El supuesto túnel del tiempo, que más que túnel pareciera que en cierta zona de la carretera, bajo ciertas condiciones, personas dicen que aparecen, pues no, yo no diría túnel del tiempo, diría más bien una especie de teletransportación. Una de las primeras historias que nos llegó cuando estaba la Ruta Verde en el tema de misterios, precisamente era ese. Una familia que asegura viajó por la Rumorosa y que de un recorrido que era de varias horas, este se convirtió en un recorrido de 15 minutos. O sea, en 15 minutos ya estaban en su destino, cosa que no tuvo explicación hasta el día de hoy. Aseguran también que hay un hombre pájaro. Es que no lo acabaríamos nunca, pero a lo largo de los años, varios testigos han informado haber visto una figura humanoide con alas de pájaro en la Rumorosa. Esa criatura, conocida como el hombre pájaro, ha sido avistada volando sobre las montañas y desapareciendo así nada más, incluso en plena luz del día. Algunas personas creen que esa criatura podría ser una especie de entidad sobrenatural. Otros sugieren que podría tratarse de un experimento científico, incluso un ser de otra dimensión. También he escuchado otra versión que asegura que esta criatura, este ser alado, es un ser que no es sobrenatural, sino que es paranormal, que es energía pura, por así decirlo. El tema es que, para sorpresa personal, les puedo decir que hace unos años, cuando les pedí y les dije que iba a contar historias del hombre pájaro, mi mayor sorpresa fue que al menos unas 5 o 6 historias en ese momento nos enviaron ustedes. La comunidad nos envió historias que habían vivido en persona. Yo no podía creerlo, porque no es lo mismo que te lo cuenten o que te manden una leyenda o que lo hayas leído de algún relato de un desconocido, a que te lo cuente alguien que está aquí con nosotros, que está conectado vía internet, ¿no? Y que tenemos tiempo conociéndonos. Entonces, yo creo que todo el mundo nos hemos llevado sorpresas en la Rumorosa, que es uno de los lugares más fascinantes y que les recomiendo algún día vayan y visiten.
ese lugar. Si aprecian el misterio, tienen que ir algún día a La Rumorosa. Y claro, podrán detenerse en algunas de las ciudades de Baja California y disfrutar una buena comida, un buen café. Y aparte, excelentes personas, ¿no? Entonces, creo que nada más siempre ir con cuidado y no adentrarse al desierto si no conoces. Eso sí, mucho cuidado con eso. Si pueden ir en grupo, mejor, la verdad. Sobre todo si van al desierto. Pero bueno, ahí están, ¿no? Ahí están estos relatos. Ahora me gustaría contarles otra historia. Una historia distinta a la de La Rumorosa. Y si gustan, con mucho gusto, pues platicamos un ratito, los leo. Y si tienen alguna historia de relato, pues envíenla con mucho gusto. Y en el próximo video escucharemos su audio, ¿no? Escucharemos aquí su audio, todos de carretera, de misterio, ovni, cosas extrañas, ¿no? Entonces, lo que me manden hoy, pues sale en el próximo, ¿ok? Nomás para que claro. Así que échenos un mensajito, ya sea en texto o en audio, ¿verdad? Y recomienden el canal, recomiéndenlo. Yo creo que pues esta comunidad puede crecer muchísimo. Y vamos a la siguiente historia, a ver qué les parece esta. Paranormal es la palabra que rondaba en la mente de una persona llamada Mateo. Desde que escuchó un relato de un amigo, siempre le había fascinado el tema del misterio y la onda sobrenatural y todo esto. Pero la verdad es que él nunca había experimentado nada. Esa noche, sin embargo, sentía una cierta energía rara. Y bueno, pues Mateo, al fin coahuilense, ¿no? Vivía allá por mis tierras, una carretera que, por cierto, yo viví a 1,5 cuadras de la carretera 57, y es una historia sobre la carretera 57. Una ruta que tiene puntos muy solitarios y muy enigmáticos. Sinceramente me recuerda mucho a La Rumorosa. A los que han recorrido La Rumorosa y la 57 me entenderán por qué. Tiene cierta belleza, amplitud, ¿qué les puedo decir? ¿No? Soledad en algunos puntos, pero belleza al mismo tiempo. Pero bueno, esa noche, sin embargo, parecía que la vida de esta persona iba a cambiar para siempre. Mateo, que no es el nombre real de la persona, conducía por la carretera 57, una ruta conocida, insisto, por esa aura enigmática, sobre todo de noche, ¿eh? Y es que está así como lo que ven ahora en pantalla, está así muy sola, sobre todo en ese tiempo, ¿eh? En algunos puntos no había luz. El punto es que, estaba cansado de esa ocasión, pero emocionado porque lo mantenía alerta a la posibilidad de ver algo raro por ahí, ¿no? Estuvo conduciendo por la carretera varias horas. Iba de norte a sur por la carretera mientras escuchaba historias de misterio por radio. La noche, normalmente, cuando ibas en carretera, y eso yo lo viví muchas veces, escuchabas pues a la Mano Pachona o a todo lo que venía de allá de la Ciudad de México, se escuchaba en la M. Si sabías sintonizarla, encontrabas siempre que estaban o repitiendo un programa o el programa. Entonces, pues, eso yo también lo apliqué muchas veces en la 57, en la carretera esta. Y pues está bien padre, leer o escuchar, más bien, perdón, no leer, escuchar algún... En estos tiempos es un podcast, ¿no? En aquel tiempo era la radio. De repente algo en el camino le llamó la atención. A lo lejos había una especie de luz tenue. Parecía la luz de la luna, pero al acercarse distinguió que no era la luna. Era la figura de alguien, de una persona. El aspecto dice que era inquietante. Cuando se fue acercando se dio cuenta que la figura estaba brillando. Tenía una especie de vestido y era un vestido antiguo, como desgarrado, y el cabello negro cubría su rostro. La mujer parecía estar pidiendo auxilio por su postura, pero lo más raro es que era postura. Se quedaba inmóvil, como un maniquí parecía, pero luego de repente se movía. Le dio escalofríos a Mateo, obviamente. Una parte de él quería detenerse y ayudarla, porque la posición claramente era de ayuda. La otra, por un lado, hacía pensar que tenía que salir huyendo.
Tras durar y titubear unos segundos, dice que decidió seguir adelante tratando de convencerse a sí mismo que era solo su imaginación, solo su imaginación. Sin embargo, al ver por el retrovisor, pudo ver cómo la figura femenina lo estaba siguiendo y a gran velocidad. Mateo no lo podía creer. Su corazón empezó a latir con más fuerza. Sentía que su respiración se estaba agitando y la adrenalina lo invadió. De esas veces que entras en pánico, básicamente. Apretó el acelerador y la mujer se mantenía cerca. Era como si se deslizara. Ya ni siquiera estaba seguro si eso era una mujer o era otra cosa. Pero obviamente por la velocidad y por cómo se movía, esto era sobrehumano. En un intento desesperado por huir, Mateo tomó un desvío hacia una pequeña carretera secundaria. La verdad es que no la conocía, simplemente dio vuelta a lo loco. Condujo varios kilómetros, pero no lograba deshacerse de la figura, aunque ahora sí que cada vez estaba más lejos. Parecía que estaba logrando alejarse, pero ahora ¿cómo se iba a regresar? Cuando parecía que no había escapatoria y que el camino era cada vez peor y tenía que ir más lento, recordó un antiguo ritual que había escuchado en una de esos relatos que cuentan en la radio. No creía en magia, no, que es más, no estaba ni siquiera muy seguro de creer en fantasmas. Bueno, pues en ese momento le había cambiado su vida. En un momento empezó a ver que se acercaba una población y algunos postes con luz empezaron a aparecer. Se detuvo en un pequeño clarito que hubo, salió del coche y siguiendo las instrucciones de este ritual, que literalmente era hacer un círculo con lo que tengas, así sea con el pie, con lo que sea, hacer un círculo. Obviamente no tenía sal, pero le decían en aquel relato, según dice, que incluso un círculo simple y sencillo forma un halo de protección. Al terminar volvió a subir al coche. Él encendió el motor y para su sorpresa la figura ya no estaba, ya no aparecía por ningún lado, pero escuchaba una especie de risa, una risa que parecía más como de un niño. Aseguraba que la risa iba de un lado al otro, de un lado al otro. De repente, de la nada, empezó a sentirse tranquilo y en paz, como si a lo mejor el círculo le hubiera servido como protección, tal vez psicológica, no lo sé. Pero años después, Mateo sigue viendo por el retrovisor cuando es de noche. Seguido lo hace. Siente que de repente va a aparecer otra vez la figura. Esta mujer de blanco o esta figura, este fantasma, lo que haya sido que lo siguió. Mateo pues documentó esto, se lo envió a algunas personas, le hicieron comentarios y aunque dice él que se mantiene ajeno al tema, sí que le cambió la vida porque ahora es pues un poco más abierto a los misterios. Bueno, pues qué historias, ¿no? Qué historias por ahí muy locochonas, muy interesantes y me acordé de varias personas que nos han contado cómo los persiguen, o sea, luces, no sé si te acuerdas, Ale, el ingeniero Hagen nos contó cómo, bueno, no es que lo perseguían, sino lo acompañaban, ¿no? Unas luces por la carretera en varias ocasiones, según contaba. Un amigo de aquí, Lalo se llama, les digo que es como un maestro mío, en toda la onda así como mística y todo eso. Y fue maestro mío también, en la escuela de teatro. Él también lo siguió una luz, toda la carretera nacional, que es la de Monterrey-Santiago, el de Santiago, y toda la carretera, cuando era estudiante de arquitectura, me parece que era, o cuando estudiaba psicología, no me acuerdo, pero lo fue siguiendo una esfera toda la carretera. Cosa que él creía que era un carro que iba atrás, y luego de repente la esfera se pone a un lado de él, y es cuando se da cuenta que había una esfera, ¿no? Que no era un carro, sino era una esfera. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Y bueno, de relatos que hemos contado aquí, de criaturas y cosas que perseguían a las personas. Bueno, recordando ahorita lo de las estaciones de radio, no recuerdo si fue La Mano Peluda, pero creo que sí, porque yo me los chutaba todos esos programas. Me acuerdo que hubo un señor, se escuchaba muy humilde el señor al hablar, ¿verdad? Muy sencillo.
y contaba una historia tremenda que nomás voy así a resumir súper rápido, pero me sorprendió. Fue de las historias que más se me quedaron grabadas, de una persona que dice que iba en la carretera en México, en algún punto, entiendo yo, del sur, creo que, si no mal recuerdo, de allá para Oaxaca, pero iba en la carretera, y a lo mejor alguien escuchó la historia y me la puede contar mejor que yo, pero iba en la carretera y dice él que pues de repente iba un caballo muy raro, ¿no? Con ojos rojos y así muy monstruoso, digamos. Lo iba siguiendo, ¿no? Y él se asustó, dijo, ay cañón, ¿qué es esto? Y le acelera y el caballo ahí tendido, y que de repente el caballo pues empieza a volar y bueno, o sea, una persecución así súper épica y súper de película, ¿no? Muy, pues sí, muy loco, ¿no? Muy loco. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el tema. Vamos a los comentarios, ¿no? Vamos a ver quién nos acompaña en el día de hoy. Muchísimas gracias a Yanko. ¿Cómo estás, Yanko? Qué gustazo verte por aquí. Te mando un fuerte saludo. A la estrellita de Yanko aquí en la moderación. Abrazote y pues recordando los muy buenos tiempos de La Mano Peluda y de todos estos programas, ¿no? Que son inspiración, la verdad, pues de todos los podcasts que hay ahora, ¿no? De misterio, me refiero, ¿no? Aquí en México al menos. Entonces, pues sí, ¿no? Dice, ¿dónde está? Dice, ¿qué onda? Dice, ¿qué pasó? Dice, chales, yo queriendo oír cosas de misterio y a los vecinos se les ocurre traer mariachis, hombre, ¿cómo es posible? Saludos, le quita toda la onda. Dice, mi cámara me avisó que hay algo enfrente de mi puerta. Tómala, Adriana. ¿En serio? O sea, te puso así como, sí está cañón, o sea, ven las tecnologías, ¿no? Como que ven cosas que uno no ve. Dice, oye, Pepe, ¿qué pasó con un señor en Nuevo León que se llamaba Rolando Quiroga, que decía que era contactado ya por los 90? Oye, pues, ¿tú sabes qué onda con esa persona? Pues digo, igual, yo en la Ruta Verde quisiera que fuera, me emociona mucho decirlo porque yo sentía como que algo podía hacer revivir a la ruta, pero no sabía qué, ¿no? Y me gustó esta idea de las entrevistas, pero no así nada más porque sí, sino digo, que haya de todo, ¿no? Que si un día entrevistas al que sea, ¿no? O sea, todos tienen una historia que contar interesante, ¿no? Pero sí quisiera variarle, ¿no? Variarle mucho, ¿no? Si un día llevamos a un político, pues un político. Y si un día llevamos a un payaso, pues llevamos un payaso, ¿no? Que no es lo mismo. No, pues llevamos un payaso, un político, llevamos a pues a diferentes personas que nos cuenten cosas, experiencias. Mira, tanto tiempo que tengo conociendo a Cristóbal, bueno, a Astrid también, y en la entrevista les aprendí cosas que yo no sabía de ellos, ¿no? Y de Cristóbal me sorprendieron muchas cosas, o sea, imagínate, Cristóbal, digo, no sé si ahorita a lo mejor no lo está escuchando, pero imagínate haber estado transportando material radioactivo, imagínate. O sea, y tener la credencial y todo. O sea, yo no sabía nada de eso de Cristóbal y pues digo, qué cosa, ¿no? Qué experiencia. Pero bueno, dice, tú mismo, Pepe, sentiste acá lo misterioso de la Laguna Salada. Estabas en vivo con los... Sí, Ale, pues fue toda una experiencia. O sea, fue toda una experiencia y me hubiera encantado tener mejor señal para hacer una transmisión más precisa, ¿verdad? Pero habrá que regresar, definitivamente, ¿no? Sí, habrá que regresar a Baja California, a La Rumorosa y a la Laguna Salada. No sé qué tan posible sea ahorita, o si tenga agua con tantas lluvias que tuvieron ustedes. A lo mejor ya tiene agua, ya no está tan seca, no sé, ¿verdad? Pero qué buena experiencia, ¿no? Sí, me gustaría ir con más días, y si es posible, así mi ideal es ir con una camioneta, o sea, ir ya con mi camionetita, ¿no? Algún día. O sea, para moverme yo donde quiera y irnos y, o sea, sí, plan de explorar, ¿no? Dice, a mi tío ya les conté cuando lo persiguieron las brujas con forma de bola de fuego. Cañón. Pues no me acuerdo, Yanko, mándanosla y con mucho gusto la ponemos en la próxima, ¿no? En la mañana. Y así nos vamos, ¿no? Nos vamos relatando, pues, historias y cuentos y leyendas. Digo, no nada más son historias que han sucedido en la realidad, digamos, sino también leyendas y cuentos, pues, que sean de misterio, ¿no? Que hablen de lo que existe, porque luego de repente las leyendas parece que son así como nomás, ¿cómo se dice? Ficción, pero pues no. Yo creo que muchas leyendas sí creo que hay algo más, ¿verdad?
Pues yo creo que soy el primero aquí en haber cambiado mucho desde que empezamos a hablar de los misterios en cuanto a abrir tu mente, ¿no? Y aún así creo que me cierro algunas veces en cosas, lo reconozco. Pero pues no quiero caer de repente en el otro lado de creer absolutamente todas las cosas, ¿no? Entonces como que trato ahí de irme en ese punto medio. Dice, ese archivo lo tengo en la PCA. Le dice, ya lo habías contado ese, o qué, Yango. Magia divina, ¿cómo estás? Gracias, saludotes. Dice, no tiene ahora, dice, pero tuvo el año. O sea, ya ahorita no, ya está seca otra vez. Ah, buenísimo. Ok. Susana Flores, ¿cómo estás? Muy buena, Susana. Te mando un fuerte saludo. A Clip, obviamente, Ismael. ¿Qué onda, Ismael? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ves estas historias, no? Jorge Mario Quesada, ¿qué tal? Te saludotes, pura vida, dice. El Jardín de los Libros Perdidos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Víctor, mucho ánimo. Saludotes, qué gusto verte. ¿Quién más está por aquí? A ver, que no haya saludado. Ya saludé a Adriana, a Hugo Mosqueda. A ver si hay alguien más que me falte saludar. Agustín, ¿cómo estás? Saludotes hasta Tecate, fíjate. Me acordé ahorita cuando estaba platicando de la rumorosa, precisamente de eso, de Tecate, ¿no? Que buen pan, y bueno, qué padre está ahí la placita y todo. Andrés Ramírez, saludos hasta Barcelona, España. Otro lugar lleno de misterios, por cierto, ¿no? España me refiero, y güey, Barcelona, pues ni se diga, ¿no? Independientemente de que, pues, es el estilo de la Sagrada Familia, ¿no? Pues sí, se siente una vibra bien extraña en ese lugar. A lo mejor es por los monos, ¿no? Por las figuras, por los... no lo estoy diciendo correctamente, ¿no? Los, ¿cómo le llaman? Bueno, estas esculturas que hace Gaudí, ¿no? Tremendas. Katia, ¿cómo estás? Muy buenas. Ricardo, fíjate, también de California, de Baja California. Ricardo Carranza, ¿cómo estás? Un saludote. Y Agus, ¿qué onda? Saludos desde Uruguay. ¿Cómo estás, Agus? Saludotes también, qué gusto verte. Y espero no se me esté yendo nadie. Y si no, pues una disculpa, ¿verdad? Chimis, ¿cómo estás? Muy buenas, saludotes. Acuérdense que todos estos podcasts los estamos subiendo también en... ¿cómo se llama? En Spotify, en Google Podcast y todo, ¿no? Pero obviamente, pues aquí aparecen primero y en vivo. Dice, es cierto, Pepe, dice, de hecho me fascinó esa iglesia. ¿Verdad, Ale? O sea, tiene algo, independientemente que así sea el estilo, como que algo hay ahí. No sé, no he leído mucho la biografía de él, pero me imagino que pues andaba en ondas místicas y algo así, porque no creo que construyas algo. Y luego veía o leía, ¿no? Que este señor hizo una figura, o sea, con todas sus obras estaba haciendo una figura geométrica, ¿no? En el mapa, digamos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Montserrat Andrés, iba a decir eso, Montserrat Andrés Ramírez, a ver, ¿es alguien más que está aquí o de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Será? Le mando un saludo a Debra, por cierto, que hoy me escribió y me da mucho gusto. De hecho, posiblemente la estaremos entrevistando en la Ruta Verde. Posiblemente, y pues dice que no, que yo no sabía que estaba conectada a podcast y a la ruta, que bueno, le dio gusto que reviviéramos a la ruta y que también ha estado escuchando los relatos aquí en podcast. Entonces, pues un saludote hasta España. Debra, que también pues tiene muchos años aquí con nosotros en la ruta y bueno, pues ahora también está en podcast, así que ojalá que pronto la escuchemos también por aquí, ¿no? ¿Existirán los viajeros o viajes en el tiempo? José Martínez dice, fíjate que Stephen Hawking, yo esa no me la sabía, la supe hace poquito. Él hizo una fiesta, Stephen Hawking hizo una fiesta en su universidad, no me acuerdo si era la de Stanford o cuál era, pero en su universidad hizo una fiesta, ¿no? Pero no le dijo absolutamente a nadie, nomás obviamente le dijo a algunas personas, preparen esta comida, pónganla ahí. A otras personas le dijo, pongan unos globos aquí, no sé qué, ¿sí? Y le dijo, bueno, ya se pueden ir y todo. Y luego, varios días después, puso un anuncio. Días después, y puso un anuncio y dijo, invitados a la fiesta de tal fecha, o sea, una fecha 3 días atrás, invitados a los viajeros en el tiempo para que asistan a esta fiesta. Va a haber comida, va a haber globos, no sé, ¿verdad? Ahí le puso algo.
Y entonces invitó a la fiesta a posibles viajeros en el tiempo, a ver si pues aparecen esos viajeros en el tiempo en esa fiesta. No apareció, o sea, no, hasta ahorita no aparecieron, pero dice que pues igual en algún día, dice a lo mejor en 1000 años, o en 2000 años, o no sé, o el año que sigue, no sé, a lo mejor algún viajero decide ir a ese punto del tiempo y disfrutar la fiesta con el mismísimo Stephen Hawking, que estuvo solo toda la fiesta. ¿O será que estuvo solo y que lo visitó alguien y no quiso decir? No sé, pero el punto es que se me hizo bien interesante, ¿no? Como curiosidad, sobre todo porque es una figura muy conocida, que yo supongo que en 100, 200, 300 años, 1000 años se seguirá hablando de Stephen Hawking, ¿no? Entonces, pues esa anécdota posiblemente le pudiera llamar la atención a un viajero en el tiempo y decir, déjame lo visito, a ver qué pasa, ¿no? Puede ser. Dice, la montaña de Montserrat, Virgen de Montserrat, mucho avistamiento. Ah, claro, Andrés. Ya. Ok, yo pensé que estaba hablando de alguien aquí. Dice, aquí presentando declaraciones anuales, Chimis, ¿cómo estás? Nomás no te van a salir mal las cuentas, por favor. Buenísimo, Paul 311, qué gusto verte. Sé que andas muy, muy ocupado, pero qué buena onda que te diste un tiempo ahorita a estas horas, ¿no? A las 12:17 de la noche. Ya no estamos yendo, pero pues muchas gracias por acompañarnos este rato. Mañana aquí nos vemos a las 11:30 de la noche. Estaremos relatando otras historias, otros misterios. Por favor, si tienes una historia que enviarnos, ahí tienes arriba el número. Ahí está el WhatsApp, el Telegram. Mándanoslo si puedes con audio, sería lo ideal. Y pues estaremos escuchándote aquí con mucho gusto. Un abrazo, muy buenas noches, hasta pronto.